Muy buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la organización por este congreso tan interesante y que además, al ser online, pues considero que ha facilitado, ¿no?, la asistencia de tantos ponentes. Mi nombre es Candela Álvarez de Morales Moreno, vengo de la Universidad de Granada y, bueno, este estudio, como bien indica su título, propone un proyecto de descripción sobre el Partenón de la Acrópolis. Este índice pues, va a servir como hoja de ruta para la exposición que voy a llevar a cabo. En primer lugar, así pues vamos a contextualizar el proyecto, ¿no?, exponiendo la concepción actual de discapacidad y de accesibilidad. En ese sentido, pues vamos a explorar conceptos como la accesibilidad universal y el diseño para todos, así como la audiodescripción propiamente, marco de este proyecto, como herramienta de acceso al conocimiento y la información visual. También, por supuesto, pues se analizará el marco legal que regula la accesibilidad, así como normativa vigente en materia de descripción, como recomendaciones y normativas, guía y descripción del proceso de creación de este texto final, de ese proceso traductor. También a continuación se pondrá la metodología empleada para llevar a cabo este proyecto, que es mixto, ¿no?, con una base teórica sólida, pero un enfoque práctico. Y también se pondrá el estudio de recepción que se ha realizado con un sujeto con discapacidad visual, como evaluación y control de calidad adicional al seguimiento de esas recomendaciones recopiladas. Y también se presentarán, por supuesto, los resultados obtenidos de este estudio. Por último, trataremos las conclusiones derivadas de estos resultados, que, bueno, ya adelanto que apuntan a una cierta efectividad del texto producido en términos de acceso a esa información visual, tanto del conjunto monumental como de aspectos escultóricos específicos. Así pues, bueno, vamos a hablar en primer lugar de la accesibilidad, ¿no?, que tradicionalmente se ha asociado a la movilidad física, dejando de lado las necesidades de integración de personas con discapacidades cognitivas y sensoriales, como pueden ser auditivas o, en este caso, visuales. Sin embargo, pues esta era de la información y el conocimiento compartido exige una interpretación más amplia de este concepto, que incluya, pues, cambios. En este sentido, aunque hay numerosos avances y se han conseguido grandes aportaciones en este sentido, el camino que queda por recorrer todavía es amplio. Así pues, bueno, para asegurar la consolidación de la accesibilidad en la sociedad, resulta esencial la colaboración entre todas las partes implicadas, ¿no?, la industria que proporciona los servicios o productos que sean accesibles, en colaboración con la administración pública y con las asociaciones. El objetivo principal de este proyecto, por tanto, es crear una audiodescripción efectiva para el público meta y de calidad sobre el Partenón para personas con diversidad funcional visual o discapacidad visual, para que este colectivo pues, disfrute de una experiencia turística del sitio arqueológico plena y equivalente a la de las personas normovidentes. Así pues, por supuesto, el producto final que se plantea, que es el guión audiodescriptivo o GAD, se estima que sea completo y que proporcione información detallada del monumento, tanto visual como de su importancia artística, histórica, y que también ofrezca ciertas otras indicaciones espaciales para mejorar esa experiencia del usuario. Para ello, pues se establecieron otros objetivos específicos, tales como repasar la normativa vigente y ciertas recomendaciones para la elaboración de audiodescripciones de calidad, especialmente, pues claro, en entornos patrimoniales, y analizar los elementos visuales y arquitectónicos clave de esta obra arquitectónica para su traducción a un formato accesible. Bueno, con respecto a este estado de la cuestión, cabe resumir que la concepción de discapacidad ha avanzado con el tiempo. Así pues, tradicionalmente se ha puesto el foco en el factor individual, es decir, en las necesidades, falta o carencias de la persona, mientras que ahora se ha cambiado de paradigma y el foco se pone en la sociedad, ¿no?, que tiene una falta de planificación para que todo sea accesible para todas las personas. Entonces, ese ha sido un cambio ahora. Igualmente ha pasado con la terminología, que ha ido evolucionando y actualmente, pues, por ejemplo, la Fundeu o la Convención de la ONU recomiendan el uso del término persona con discapacidad en lugar de otros peyorativos como puede ser discapacitado incluso o, por supuesto, deficiente y otras similares. En este sentido, pues bueno, vamos a explorar los conceptos que antes mencionaba, ¿no?, la accesibilidad universal y el diseño para todos, que van muy de la mano. La accesibilidad universal implica que los entornos, bienes y servicios y dispositivos sean comprensibles y utilizables por todas las personas, garantizando la igualdad de oportunidades y la autonomía de ellas. Mientras que el diseño para todos, por su parte, busca que cada aspecto de la sociedad sea accesible y útil para todos. La accesibilidad, en este sentido, pues permite el ejercicio de los derechos sin importar las capacidades o destrezas, técnicas físicas o cognitivas. Y esto, pues, es fundamental para la participación social. Ambos modelos
por tanto, promueven esa reeducación y ese cambio de foco sobre la sociedad que comentábamos previamente. La audiodescripción, por su parte, es una modalidad de traducción accesible, que es interlingüística e intersemiótica, es decir, que se trata de traducir de un modo semiótico, visual, a otro, que es oral, verbal. Y consiste en una descripción verbal de esa información visual. Así pues, las personas con discapacidad visual pueden construirse una imagen mental de los elementos visuales que de otra forma pues, no podrían percibir. La audiodescripción se utiliza en diversos contextos, como museos, arte escénica y medios audiovisuales. Y existen también pues, distintos tipos de audiodescripción según la naturaleza del texto fuente, el ámbito de aplicación y el material. Pero en concreto, en el ámbito patrimonial, puede aplicarse la audiodescripción a un solo elemento, un expositivo, por ejemplo, o un elemento, o a todo un recorrido mediante visita audioguiada, ofreciendo una experiencia pues, más completa. Pasamos al marco legal. Encontramos una diferenciación a nivel internacional y a nivel estatal de España. A nivel internacional destaca la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas del año 2006, que se ha adoptado mundialmente como base legal para legislar y proponer normativas en materia de accesibilidad y para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Mientras que a nivel nacional pues encontramos la Constitución española, que aunque ahí he mencionado esos dos artículos que recogen en cierto modo la igualdad de oportunidades y el derecho de todos los españoles a estar informados y de forma veraz, no tiene una mención específica de las personas con discapacidad, aunque esto se está trabajando y se pretende que se recoja específicamente pues, con respecto a las personas con discapacidad. Pero sí que deja ver ese sentido de transmitir una información veraz y de forma igualitaria sin discriminación. Pero en materia de accesibilidad y de audiodescripción concretamente encontramos la norma UNE 153020 de la Asociación Española de Normalización, AENOR, del año 2005, que aunque han pasado 20 años y la investigación académica ha evolucionado bastante, a día de hoy sigue siendo la normativa vigente en España para cuestiones, por ejemplo, audiodescripción en encargo público, porque la empresa privada pues, iría por otra parte en función de la guía que dieran al audiodescriptor. No obstante, pues recoge la guía y el proceso básico, o sea que sigue el sentido de apoyar este paso de accesibilidad. En cuanto a la metodología, como ya se ha mencionado previamente, ¿no? Este trabajo presenta una parte teórica y una propuesta práctica, para lo que se ha recurrido a una metodología descriptiva y analítica basada en el socioconstructivismo, que es una metodología ampliamente utilizada en la formación en traducción accesible. Esta metodología, pues aplicada a nuestra audiodescripción turística, que es el contexto de nuestro GAD, se materializa en la colaboración entre las partes implicadas en la creación de este tipo de producto accesible, es decir, el audiodescriptor con la persona con discapacidad visual. Como retos del producto, pues obviamente encontramos esa propia traducción de los elementos escultóricos y, por supuesto, arquitectónicos complejos del arte griego a un lenguaje que sea comprensible y visualmente evocador sin llegar a ser paternalista. En cuanto a las pautas de descripción, pues se han tenido en cuenta unas generales y unos criterios específicos para audiodescripción enriquecida y arquitectónica, como la veremos. En cuanto a las generales, se destaca describir únicamente lo que se ve, proporcionar información visual esencial, pero sin emitir juicios personales, como comentábamos anteriormente. Y aunque se enfatiza el uso de metáforas y símiles para crear una imagen mental sólida. Respecto al orden del discurso, pues se sugiere organizar la descripción en una secuencia lógica, comenzando con una visión general antes de entrar en detalle y cerrando con un resumen. De igual manera, pues las pautas específicas de descripción de fachada y construcción arquitectónica recomiendan describir, por ejemplo, de abajo arriba y desde el centro de la composición hacia afuera. En este sentido, pues con respecto a la audiodescripción enriquecida, más concretamente, se explica que la elaboración implica un proceso que comienza por la selección de los objetos expositivos, si se trata de una exposición museística o del elemento arquitectónico que se vaya a audiodescribir, una fase segunda de documentación sobre las piezas y la posterior elaboración de un borrador con una previa organización clara del orden de posición de los elementos que se van mencionando en ese discurso.
Además, pues se resalta la importancia de proporcionar información relevante, descripciones detalladas, utilizar símiles y metáforas, como comentamos en esas directrices generales, contextualizar la obra y agregar curiosidades. Se destaca igualmente la consideración del contexto situacional, como en cualquier proceso de traducción, esa relación entre el emisor y el receptor, el canal de comunicación y el contexto comunicativo de esa visita audiodescriptiva. Por último, al tratarse de una guía audiodescriptiva o visita audioguiada, esta que hemos propuesto, se ha seguido la estructura discursiva comúnmente utilizada para este subtipo de audiodescripción turística, que incluye pues secciones de presentación, recorrido y despedida, complementaria a la propia descripción de la obra, que es el momento narratológico de la propia traducción intersemiótica de esa información visual. Bueno, pasamos ya a la parte de la evaluación de la audiodescripción propuesta, que busca pues, conocer las necesidades de estas personas con discapacidad visual para mejorar el producto accesible final. Así, pues, esta audiodescripción se evaluó mediante el uso de una locución, previamente grabada, por supuesto, del GAT creado, y por medio de una encuesta general dirigida a un participante ciego y unos cuestionarios. Así, pues, constó de 3 fases el estudio: la información al participante, se proporcionó la encuesta, tras haber escuchado la locución, por supuesto, y la realización de los cuestionarios de evaluación. Los cuestionarios son específicos sobre los distintos aspectos de la audiodescripción propuesta y la encuesta, como ya he dicho, de corte general e información sociodemográfica. Estas herramientas de evaluación han sido elaboradas y empleadas en otros estudios de recepción anteriores por el grupo de investigación de la Universidad de Granada, TRACCE. Así pues, de las respuestas a la encuesta general más importantes que más caben destacar, podemos señalar que nuestro sujeto es una persona adulta con una formación, un nivel de formación alto y que realiza actividades culturales frecuentemente. Con respecto a los aspectos específicos de los cuestionarios, el sujeto concluyó que sí pudo componer una imagen mental clara del edificio descrito, que por tanto la comprensión de sus elementos visuales y visotáctiles, así como de la información complementaria, era óptima. Información complementaria como leyendas, indicaciones espaciales y del entorno, implicaciones histórico-artísticas del monumento, todo ese tipo de información complementaria que se añadió. No obstante, sí que señaló que se trataba de una propuesta densa y que, por tanto, quizás no sería efectiva para un público meta general, un público lego, ¿no?, que llamamos. Así, pues bueno, para concluir, en este trabajo, haciendo un barrido, ¿no?, de lo que hemos visto, en este trabajo se han presentado pues esas pautas, ¿no?, para elaborar audiodescripciones y específicamente enriquecidas, especialmente en visitas audioguiadas de entornos museísticos y patrimoniales para personas con discapacidad visual, como revisión y base teórica, pero también a modo de aplicación práctica de dichos planteamientos, pues se ha elaborado una propuesta ad hoc que se ha sometido a la evaluación que acabamos de comentar para comprobar la efectividad de las indicaciones recopiladas en cuanto a las necesidades del colectivo al que se dirige el producto accesible final. De esa evaluación, pues podemos concluir, aunque solamente de forma parcial e incipiente, porque claro, solamente hemos contado con un sujeto, que se trata de una propuesta de calidad y efectiva para un público con todo tipo de discapacidad visual, eso sí, puesto que si ha sido efectiva y mentovisualmente comprensible para un sujeto con ceguera total, lo sería para quienes tengan resto visual. Sin embargo, pues con respecto a la alta carga cognitiva causada por la gran cantidad de información añadida expresada por el sujeto, como que se trata de una propuesta densa, sería pues especialmente provechosa para público con un nivel formativo alto, igual que nuestro sujeto, o para sujetos con gran interés en una descripción exhaustiva y detallada. Y, por supuesto, en visitas para que se disponga mucho tiempo, preferiblemente in situ. No obstante, para un público general se debería recurrir a una audiodescripción simplificada en la que se describieran pues, de forma somera los rasgos generales y específicos sin añadir más información complementaria. Así pues, como futura línea de investigación, sería interesante repetir dicho estudio de recepción con un mayor y variado grupo de participantes y, además de la audiodescripción enriquecida ya creada, pues ofrecer una audiodescripción simplificada para comprobar las últimas deducciones extraídas. Bueno, solo queda dar las gracias por su atención y abogar por proyectos de este tipo para seguir fomentando la accesibilidad. Aquí les dejo la bibliografía seleccionada del estudio y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta exposición. Saludos.